Yo soy Ariadna Rodríguez Teijeiro y esta comunicación la hemos elaborado conjuntamente Laura Román Macedo y yo misma, ambas profesoras de la Universidad de A Coruña. Bien, vamos a comenzar por la introducción a esta investigación que presentamos. En un contexto cada vez más complejo, en lo relativo a la gestión de desastres y catástrofes naturales, la comunidad internacional se esfuerza en diseñar pautas de acción, tales como la estrategia de Yokohama, la estrategia internacional para la reducción de los desastres o el actual marco Sendai, todas ellas orientadas a la reducción del riesgo de desastres y de catástrofes naturales causantes de enormes daños socioeconómicos, políticos y ecológicos. En el diseño de estas actuaciones, sin embargo, no se contempla el conocimiento acumulado sobre amenazas naturales y mitigación de desastres desde diversas áreas científicas. Como dicho conocimiento tampoco se incorpora en los resultados de políticas y programas de reducción de desastres naturales. Ello da cuenta de la existencia de una brecha entre ciencia, política y práctica relacionada con el hecho de que los responsables del diseño y la gestión de las políticas y planes de gestión y prevención de riesgos emplean tan solo una parte del conocimiento existente y no tienen en cuenta en toda su complejidad las necesidades y las prioridades de los destinatarios potenciales de dichas políticas. Varios autores sostienen estas afirmaciones, como son Casperson, Pidgeon, entre otros. Entre ese conocimiento acumulado susceptible de ser incorporado a los planes de actuación se encuentran importantes aportaciones en relación al papel que pueden cumplir los medios de comunicación en la gobernanza y gestión del riesgo. Alexander señala, entre otras, la investigación mediante el análisis de la comunicación mediática de las relaciones sociales ante el estrés, el riesgo y los desastres. Santiago y Rodríguez también plantean la necesidad de incorporar al diseño de planes y estrategias de mitigación y reducción de desastres conocimientos, experiencias y prácticas comunitarias que fortalezcan la gobernanza social a nivel local a través del análisis de la percepción social. En este sentido, ya en el ámbito de la comunicación mediática, resulta clave prestar atención a los posibles papeles que desempeñan los medios, como pueden ser su función formativa y de concienciación a la hora de informar a la ciudadanía, tal y como establece Conde, o a su misión de servicio público como transmisores de información útil para los ciudadanos, tal como plantean Pereiro, Domínguez y Lozano. Asimismo, las informaciones transmitidas a la población relativas a fenómenos de naturaleza crítica o catastrófica han de cumplir unos requisitos de credibilidad, claridad, coherencia, adecuación y viabilidad en el mensaje, tal y como plantea Aznar. No cabe duda de que tales fenómenos de naturaleza catastrófica producen una gran alarma social y despiertan un notable interés entre la población, tanto por la destrucción del patrimonio medioambiental como por las consecuencias provocadas sobre la población y sus bienes materiales. Y también ocupan en la agenda mediática un espacio preferente. Sin embargo, parecen contar con cierta desventaja en cuanto a la calidad de su cobertura informativa respecto a la que reciben aquellas informaciones pertenecientes a otros ámbitos como pueden ser la política, deportes, economía, etc. En línea con lo anterior, lo cierto es que los medios pueden situarse como posibles agentes amplificadores de la percepción social del riesgo o generadores de alarma entre la población en situaciones de riesgo o de catástrofe, tal y como plantean Pidgeon, Casperson y Slovic. Este es el punto de partida de nuestra investigación, que, como comentaba al comienzo, se incluye en el proyecto Mitigar, sobre la incorporación del conocimiento basado en la experiencia en la prevención, gestión y recuperación de desastres ambientales y la mitigación del riesgo en sociedades resilientes. En el marco de dicho proyecto, y partiendo de la hipótesis, que sitúa el proceso de comunicación mediática que se desencadena durante una situación de naturaleza crítica o catastrófica como un factor determinante del contexto social, político e institucional en torno a su gestión, en este trabajo se analiza la información publicada por diversos medios de comunicación nacionales y regionales en relación con dos sucesos de carácter catastrófico: los incendios forestales acaecidos en Galicia durante los días 15 y 16 de octubre de 2017 y los incendios de Gran Canaria del 10 al 26 de agosto de 2019, tratándose en ambos casos de incendios de gran magnitud. El objetivo principal de esta investigación es comprobar hasta qué punto los medios de comunicación transmiten una información especializada, certera, veraz y contrastada y se sitúan como fuentes de información útil para la ciudadanía frente a la posibilidad de que actúen como generadores de confusión y de percepciones sesgadas. Para alcanzar dicho objetivo se establecen los siguientes objetivos específicos, que son, en primer lugar, analizar el rigor periodístico y la dependencia de las fuentes oficiales y/o expertas. En segundo lugar, revisar los contenidos y la diversidad de enfoques, diferenciando entre aquellas noticias orientadas hacia un interés humano, es decir, centradas en las víctimas y afectados,
enfocadas en el suceso en sí mismo o aquellas relativas a aspectos técnicos de la propia investigación. En tercer lugar, determinar en qué medida los medios asumen una función de servicio público a través de la publicación de información adecuada, veraz y útil que permita a la ciudadanía tomar decisiones acertadas para la supervivencia. Partiendo de un enfoque que sitúa la noticia como discurso, tomando como referencia a Van Dijk y analizando las noticias a partir de marcos interpretativos que estas contienen, tomando como referencia a Goffman, se analizan las unidades periodísticas analizadas publicadas en 4 medios de comunicación regionales, como son La Voz de Galicia y Faro de Vigo, para el caso de los incendios en Galicia, La Provincia y Canarias 7, para el caso de los incendios en Gran Canaria, así como en 2 medios de tirada nacional, como son El País y El Mundo. El criterio de selección ha sido el de ser los medios de mayor tirada y, en el caso de los regionales, el hecho de cubrir información de carácter local. El periodo analizado con relación a los incendios de Galicia abarca del 13 al 16 de octubre de 2017 y en los de Gran Canaria del 10 al 26 de agosto de 2019. Se excluyen de la selección las entrevistas, reportajes o artículos de opinión, obteniendo un total de 501 unidades periodísticas analizadas. Pasando a los resultados, al análisis de los resultados de esta investigación, y en relación al primer objetivo específico, que es el análisis de la dependencia de fuentes oficiales o expertas por parte de los medios de comunicación, hemos de decir que en el caso de los medios de comunicación locales o regionales en los que se recogen las noticias relativas a los incendios de Galicia, en la mayoría de las publicadas por el diario La Voz de Galicia predomina el uso de un único punto de vista procedente de fuentes expertas. Ahí vemos el porcentaje del 49,26% y de fuentes oficiales siendo un 38,97%, lo que indica cierta dependencia de las declaraciones y comunicados institucionales. Muy por debajo de los porcentajes anteriores se incluyen crónicas basadas en testimonios de afectados por la catástrofe y de testigos y vecinos. No obstante, existe una destacada presencia de las personas como protagonistas de las noticias y como fuentes de información, lo que aporta humanismo y un cierto enriquecimiento de la información sin llegar al dramatismo o sensacionalismo que conllevaría su excesiva utilización. Sin embargo, se debe señalar que en ocasiones se divulgan vídeos no editados en los que se graba afectados manteniendo conversaciones o comentarios del ambiente con el consiguiente dramatismo que ello conlleva. Por su parte, el diario Faro de Vigo es el medio de comunicación gallego que más unidades periodísticas publica en relación con los incendios de Galicia en 2017. En las noticias analizadas se recurre mayoritariamente a fuentes expertas y fuentes oficiales, ahí vemos el porcentaje, si bien en este medio un porcentaje notable de unidades periodísticas, concretamente un 13,52%, recurre a testimonios de testigos y vecinos de las zonas afectadas, a diferencia del 6,61% de La Voz de Galicia. Por lo que se refiere a los incendios de Gran Canaria, en el diario La Provincia, la acción más recurrente es utilizar fuentes expertas. En menor proporción se encuentran aquellas noticias que se sirven de fuentes oficiales, seguidas por los testimonios de testigos y vecinos de las zonas afectadas. Las noticias cuyo contenido se nutre de testimonios de los afectados supone el 7,14%. Sorprende la diferencia en el número total de noticias publicadas frente a las publicadas por Canarias 7, 52 frente a 118, perdón, tal y como se puede ver en las tablas correspondientes. En el diario de Canarias 7 se aprecia un alto porcentaje de unidades periodísticas que recurren a fuentes oficiales en sus informaciones, principalmente el presidente del Gobierno autonómico, alcaldes y ministros del Gobierno de España. Esta tendencia casi duplica la proporción de noticias que utilizan fuentes expertas, tales como directores técnicos de centros de emergencias y de protección civil, policía local o bomberos. Por último, no son muchas las noticias, un 7,62%, que se sirven de testimonios de los afectados y tan solo un 3,38% incluyen testimonios de testigos y vecinos de las zonas afectadas. En los 4 periódicos de ámbito local o regional analizados es mayoritaria la tendencia a recurrir a fuentes oficiales y expertas a la hora de trasladar la información. Sin embargo, la proporción de noticias que presentan testimonios de afectados, testigos y vecinos es estimable. Pasando al análisis de los diarios de tirada nacional, tanto en el caso del Mundo como en El País, el número de noticias disminuye con respecto a los medios regionales, para ambos casos objeto de estudio. Como puede observarse, en El País la mayoría de las noticias recurren a fuentes oficiales con una distancia notable respecto a las noticias cuyo contenido alude a datos provenientes de fuentes expertas. Más específicamente, las fuentes oficiales que se mencionan en el contenido de las noticias son algunos ministros y el presidente del Gobierno de España, presidentes de comunidades autónomas de Galicia y Canarias y alcaldes de los municipios afectados, utilizando sus declaraciones y comunicados institucionales. En las noticias en las que se hace referencia a fuentes expertas se recurre, por ejemplo, a profesores de universidad especialistas en el tema, investigadores de centros de referencia, biólogos o expertos en teledetección de incendios forestales. En el caso del diario El Mundo, la tendencia es similar a la del País.
Así, el 53,19% de las noticias recurren en sus contenidos a fuentes oficiales seguidas de una notable distancia, con una notable distancia por aquellas que recurren a fuentes expertas, un 21,27%. También en este diario las fuentes oficiales a las que se alude son principalmente presidente y ministro de Gobierno Nacional, presidentes y consejeros autonómicos, miembros del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía Superior. En lo relativo a las fuentes expertas se recurre, por ejemplo, a la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, Agencia Estatal de Meteorología o Centro Superior de Investigaciones Científicas. También en el caso de los medios de tirada nacional se comprueba la existencia de una mayor tendencia a recurrir a fuentes oficiales y expertas que a testimonios de las personas afectadas para la comunicación de noticias relacionadas con ambos sucesos. En cuanto a la diversidad de contenidos y enfoques para alcanzar este segundo objetivo específico, diferenciamos entre las noticias centradas en víctimas y afectados, en el suceso en sí mismo o en aspectos técnicos. Abordando en primer lugar el suceso de los incendios de Galicia, en este caso la edición digital del Diario de la Voz de Galicia contiene un 10,29% de noticias orientadas a las víctimas y afectadas que no son contrastadas ni parecen ponerse en relación con otras fuentes o visiones de los hechos. Este medio otorga un tratamiento similar a todas las víctimas, sin hacer distinciones entre víctimas mortales o de afectados. Encontramos una importante distancia en el volumen de noticias con contenidos referidos a cuestiones y aspectos técnicos frente a las noticias relativas al suceso en sí mismo. El diario Faro de Vigo dedica el 59,01% de sus noticias a cuestiones relacionadas con el suceso en sí mismo y a la descripción de la evolución de los incendios, seguidas por aquellas unidades referidas a la investigación y aspectos técnicos de los incendios. Solamente un 7,37% incluyen aspectos relacionados con las víctimas y afectados. Las unidades periodísticas analizadas para el Diario de la Provincia dedican su contenido mayoritariamente a la descripción del suceso y a informar sobre cuestiones relativas a la investigación y aspectos técnicos de los incendios en Gran Canaria. Un porcentaje del 17,85% corresponde a noticias centradas en las víctimas y afectados. En el caso del Diario Regional Canarias 7, un 75% de las noticias se enfocan en la descripción del suceso. A continuación encontramos un 14,58% que focalizan en las víctimas y afectados y por último un 10,41% que incluyen contenidos sobre la investigación acerca de las posibles causas de los incendios. Moviéndonos a los diarios de tirada nacional, la edición digital del País muestra una tendencia clara en la que se encuentran por igual noticias que aluden al suceso en sí mismo y aquellas que enfocan su contenido en la investigación y en los aspectos técnicos. En menor proporción se mencionan aspectos relacionados con las víctimas y afectados por ambos sucesos catastróficos. Por lo que se refiere al diario El Mundo, el porcentaje se encuentra más repartido. Un 55,88% de las unidades se centran en el suceso en sí mismo, seguidas de noticias que se enfocan en la investigación en cuestiones técnicas y, por último, las noticias cuyo contenido está orientado hacia las víctimas y afectados. Por último, pasando al tercer objetivo específico relacionado con la función de los medios como servicio público, en el análisis sobre el tratamiento informativo de diarios portugueses y españoles realizado por Pereiro, Domínguez y Lozano, establecen como una de las recomendaciones del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia que los medios deben ofrecer información de carácter práctico que permita a los ciudadanos tomar decisiones acertadas para la supervivencia. Pues bien, a pesar de la trascendencia de los mensajes emitidos por los medios tradicionales, una parte importante de los estudios realizados hasta el momento apuntan a una aproximación a la crisis en la que la mayoría de las noticias no presentan una información conveniente para la ciudadanía. En este sentido, la Voz de Galicia parece alcanzar cierta función de servicio público, transmitiendo noticias que tienen como prioridad informar sobre el alcance de los fuegos a los núcleos urbanos y las viviendas, aunque el número de unidades periodísticas en las que no se aprecia esta función es ciertamente elevado. Tampoco los diarios Faro de Vigo y La Provincia parecen adoptar dicha función, ya que sus unidades periodísticas no aportan información de carácter práctico para los ciudadanos, en el 60,65% y en el 55,35% de las noticias respectivamente. En efecto, como se pudo comprobar en epígrafes anteriores, ambos medios presentan un porcentaje bastante alto de noticias focalizadas en aspectos relativos a las víctimas y afectados y, por tanto, susceptibles de favorecer un cierto dramatismo, que en principio no aportaría información práctica para los ciudadanos. En el caso de Canarias 7, un 29,16% de las noticias sí contienen información útil, frente al 64,58% en las que esto no ocurre. Tratándose de medios de comunicación local que podrían aportar datos cercanos sobre la evolución de los incendios, no podemos hablar en términos generales de la asunción de una función de servicio público que permite a los ciudadanos una toma de decisiones pertinente para la supervivencia, en tanto no se recurre a fuentes de organismos técnicos o científicos que ayudarían a trasladar una información más clara y útil, y alejada de una alineación política derivada precisamente de una excesiva subordinación a fuentes oficiales e institucionales. En el caso de los medios nacionales, la mayoría de las noticias del país no aportan información de carácter práctico frente
a un 34,37% que sí lo hace. Y en el diario El Mundo también son más numerosas las noticias que no contienen información práctica para la ciudadanía. Sin embargo, los datos sí están más igualados. De todo lo anterior se deduce que los medios que mejor cumplen una función de servicio público tan necesaria en situaciones de crisis o de emergencia a través de la transmisión de información veraz, cercana y útil son el medio regional, la provincia y El Mundo. En ambos casos, el número de noticias que incluyen datos que pueden favorecer una toma de decisiones correcta por parte de la ciudadanía es superior a la de los restantes medios analizados. Sorprende que uno de ellos sea un medio de tirada nacional cuya agenda mediática estaría más alejada del suceso y cuya implicación podría haber sido, en principio, menor. Ya para finalizar, en nuestra investigación los resultados obtenidos señalan la existencia de un escaso tratamiento periodístico especializado de los incendios. En concreto, tanto los medios de comunicación de ámbito nacional como nacional analizados incurren en ciertos tintes de sensacionalismo informativo, es decir, contenidos centrados en las víctimas y afectados en detrimento de la información relacionada con la investigación o aspectos técnicos del suceso. Se alejan de aspectos importantes propios del periodismo especializado, como son el recurso a fuentes expertas, el contraste de la información o la adecuada contextualización de los hechos. Y, en tercer lugar, no parecen llevar a cabo una función de servicio público a través de la transmisión de una información certera, veraz, contrastada y que resulte útil para la ciudadanía. En definitiva, la transmisión de una comunicación mediática adecuada en situaciones de catástrofe y emergencias constituye todavía uno de los principales desafíos de los medios de comunicación. La oleada de incendios analizado supuso un desafío para los medios, poniendo en evidencia el gran reto que implica para estos ofrecer una información útil y de calidad a sus lectores en situaciones críticas o catastróficas. Muchísimas gracias por su atención. Tienen ahí los correos electrónicos por si tienen alguna duda, cuestión o comentario. Muchísimas gracias.